¿Qué tal? Muy buenas. Soy David Martínez. Tengo el placer de presentaros a Nick Winkelman. Hi, Nick. Hi, how are we doing? Everything good. Yo conozco a Nick desde hace bastante tiempo, desde la época de Atletas Performance. Siempre me ha parecido un profesional excelente y ahora Nick es uno de los grandes y principales exponentes de la evolución del entrenamiento hacia el coaching y la comunicación. Lo primero que le voy a preguntar es, por supuesto, que se presente él. Nick, first question, because I know you from the Atletas Performance time, Yes. so a long time ago, but most people only know you as Nick Winkelman, coaching professional, you know? Yes. So first question, who is Nick Winkelman and what's your job? So, well, that's a big one, David. But I would say, who is Nick Winkelman at a broad level? I'm a coach and a coach educator. Those are the two main things that I try to pursue in my life. Bueno, dice que es una gran pregunta y que lo va a resumir como en dos grandes términos, ¿no? Soy un entrenador y soy un educador de entrenadores. And my path by trade is a strength conditioning coach. I've been doing that for over 15 years now. Vale, que su camino ha pasado por ser un strength and conditioning coach, ¿vale? Un entrenador de fuerza y acondicionamiento por más de 15 años. And David, obviously, you and I met when I was still at Athletes Performance back in 2006. I started there, where I worked in the NFL Combine Development and the Coach Education Department, where I started to groove both sides of my interest. Bueno, que cuando él y yo nos conocimos, él estaba en Atletas Performance dentro de la parte de educador y también de director del departamento de la NFL Combine, ¿no? Que empezó allí desde el año 2006 y a partir de ahí es donde ha empezado a trabajar las dos partes de su carrera profesional. And I think, like many people, inevitably after being at Exos for 10 years, I wanted to identify a new challenge for myself. Vale, y después de haber estado como unos 10 años ya dentro de lo que sería luego Atletas Performance a Exos, empezó a encontrar la necesidad de nuevos retos. And so I pursued a job outside of the United States, and now I've been working in Ireland as the head of athletic performance for Irish Rugby since 2016. Vale, entonces empezó a perseguir un poquito, o sea, trabajo, empezó a ver opciones de trabajo fuera de España y donde acabó fue en Irlanda, trabajando para la Federación Irlandesa de Rugby en el departamento de fuerza y acondicionamiento, por así decirlo, desde el año 2016. And what's great about my position now is while I still get to work from a coaching perspective, I spend a lot of time supporting other coaches from a leadership and a coach education perspective. Y una cosa que le encanta del posicionamiento, del trabajo que está haciendo ahora es que, bueno, sí, que aunque lleva tiempo trabajando propiamente en la parte de fuerza de acondicionamiento, otra de las cosas que está desarrollando es el liderazgo, la motivación, el coaching de otros entrenadores, ayudándoles a crecer en su desarrollo profesional. And for those who are not familiar with the way international rugby works, my role is over both the men's and women's 15s and 7s nationally, and then our 4 professional teams that are the feeder teams, so to speak, into the national team. Vale, pues bueno, para explicar un poquito más dentro del trabajo que está haciendo, es que está desarrollando ese trabajo de 15 a 17 años con hombres y mujeres y luego les está haciendo crecer hacia los equipos profesionales, nacionales e internacionales. Great. So, yes, Nick? No, that probably brings us up to date. Bueno, pues como habéis dado cuenta, fijaos chicos, pasa de la NFL hacia el rugby. Entonces vamos a preguntarle un poquito por cómo es ese trayecto. Nick, from NFL to rugby, how's that way? Yeah, I think there are many similarities and there are a few notable differences. Vale, que dice que hay muchísimas similaridades y algunas diferencias bastante notables. On the similarities side, they're both strength and power evasion sports that require explosive actions and physical contact. Vale, lo primero es que los dos son deportes de evasión-invasión y con las necesidades de muchísima fuerza y potencia. But the key difference is American football is intermittent, whereas rugby is continuous. So the conditioning requirements are very different.
Vale, pero una de las grandes diferencias es que el fútbol americano es intermitente y que el rugby es muy continuo. Por lo tanto, el acondicionamiento, conditioning, es como ellos llaman la parte que nosotros podríamos entrenar, la parte de cardiovascular, la resistencia y todo ese tipo de cosas. Vale, el condicionamiento es diferente, muy, muy diferente. And so that's one of the reasons I really love rugby is because you need a mixture of all qualities to be successful at it. Vale, y una de las cosas por las cuales él adora el rugby es que necesitas una mezcla de todas las cualidades para ser un jugador exitoso. One of the other key differences is while rugby is far older than American football, it's only been a professional sport since the mid 90s. Vale, dice que otra de las diferencias es que, aunque el deporte del rugby es más antiguo que el deporte del fútbol americano, la profesionalización ha sido justo al revés. El rugby ha tardado mucho más tiempo en ser profesional. And what I love about that is there's still a little bit of the, call it the amateur ethos about it, where people still play truly for the love of the game. Vale, y una de las cosas que le encanta es que los amateurs, no, incluso la gente que no va a llegar a ser profesional, sino que simplemente los amateurs juegan al rugby por el valor precioso del deporte, por el amor hacia el deporte. And that's not to say that American football players don't play for the love of the game. They absolutely do. But I think when it comes to rugby, there's just a rich heritage in playing the game, especially in Ireland. Vale, dice que con esto no quiere decir que los jugadores de fútbol americano no les guste el deporte, ni que no lo quieran, sino que, por ejemplo, lo que habla es que hay una herencia en Irlanda, sobre todo, de jugar al rugby desde, pues, desde la perspectiva amateur. And what I find with rugby players is, on the whole, their work ethic is remarkable. If anything, as a strength conditioning coach, we have to pull them back at times because they're so driven. Vale, y otra de las cosas es que los jugadores de rugby tienen una gran mentalidad y una gran ética de trabajo. Entonces, claro, están todo el día, son muy dedicados, son muy perseverantes, son muy constantes y una de las cosas que tenemos que hacer los entrenadores es, de vez en cuando, hay que sacarles desde ahí y decir, cuidado, vamos a parar y vamos a seguir trabajando. Absolutely. You know, the final difference, let's say, is from a decision-making perspective. Because you don't have breaks, everybody has to handle the ball and everybody has to be a very good decision maker on the pitch, which is a great quality to train into the players. Vale, y otra de las cosas que habla es sobre todo desde el apartado de la toma de decisiones, porque, por ejemplo, a diferencia del fútbol americano, todo el mundo en un momento determinado tiene que tener una gran capacidad de tomar decisiones porque van a estar en contacto siempre con el balón. Yes. So I think that probably covers our primary similarities and differences. Sí, bueno, dice que estos son un poco las similares. Yeah, I agree with you about the rugby mixed needing. So you need to be fast, but you need to be powerful, and you need to be resistant, and you need to be skillful. Le he dicho que sí, que coincido con él en que tiene que haber una mezcla de todas las características. Así que mi pregunta va a ser, para un entrenador, ¿crees que el rugby es uno de los mejores deportes para explotar su carrera? So my question is, from a coach perspective, do you think that rugby is one of the most difficult sports because you need to be at a high level, not top level, of all those terms, strength, power, skills, and conditioning? I think insofar as its comparison to other sports, every sports have their unique challenges. But insofar as having to have many, many different qualities, yes, rugby would be one of the most difficult from that perspective. Vale. Dice que, bueno, que aunque todos los deportistas, todos los deportes, perdón, tienen características únicas y a lo mejor pues tienes que trabajar con ellos, desde la perspectiva de que necesitas todo al máximo nivel, sí, probablemente el rugby sea uno de los más difíciles. I think probably, though, the most difficult thing about rugby is the decision making, in that, unlike American football, any given moment, you could have multiple decisions that could lead to a positive or negative outcome. Vale, dice que una de las cosas más importantes dentro y destacadas del rugby es sobre todo la capacidad de tener las decisiones, ¿no? De tomar decisiones, porque en todo momento puedes tomar mínimas opciones de trabajo que tengan un impacto positivo o negativo. So, for example, if I'm a forward, so one of the bigger guys, and I have the ball, I could decide to pass as one option.
si por ejemplo hablamos del trabajo con los delanteros, que son la gente más fuerte, yo puedo decidir jugar con ellos un pase. I could decide to run into contact and go right to the ground to get it back to my team. Vale, dice que pueden buscar el contacto, entrar en un contacto, lo que se llama recibir el balón y entrar en contacto para volver a colocar el equipo y dar un pase. I could go into contact and continue to drive my feet, looking for an offload to one of my players to keep momentum. Vale, puedo entrar al contacto, en vez de ir al suelo, seguir moviendo los pies para ir desplazando la defensa hacia atrás y mantener el momento de inercia. And if that same example was a back, I might also have the option to kick the ball. Vale, y si por ejemplo lo que vemos es de los jugadores de la línea, también tengo la opción de patear el balón. And so while we have strategies and principles of play, there's a lot more decision making that needs to go on, which makes it a very difficult sport mentally. Vale, y si hablamos desde la parte de estrategia técnica y tomar decisiones, hay muchísima metodología de trabajo y de decisiones que se tienen que tomar. And this is why sports or countries that don't play rugby at a young age are going to have a difficult time competing because it takes many years to develop that decision-making ability. Vale, y esto es muy importante porque dice que en términos de los países que no juegan rugby en los niveles iniciales, es decir, con gente pequeña, va a ser más difícil llegar a un nivel top porque la capacidad de la toma de decisiones tarda bastante tiempo en desarrollarse. Yeah, so I think that probably answers the question. Ya. Dice que bueno, que eso probablemente responde la cuestión sobre si es uno de los más difíciles. Como él dice, cada deporte a su nivel, pero él ha explicado rugby. Let's talk about that decision-making skill, we can call it. Yeah. Vamos a hablar de eso un poco, de la toma de decisiones. If we see, for example, NFL, you have a 360 option of movement, but from rugby, you only have one option of movement. So why do you say that there is more difficult when you only have that way? Le he preguntado que, bueno, por ejemplo, en NFL tienes la opción de 360 de movimiento, ¿vale? Pero en rugby solo tienes la opción de ir hacia adelante. Entonces me gustaría saber a qué se refiere él con que es más difícil esa opción de movimiento. Yeah, I think it's human nature when someone chases you to run away from them. And that's what happens in American football, but rugby's a little bit different, as you note. Sí. Dice que bueno, que es la naturaleza humana el hecho de que cuando alguien te persiga tú salgas corriendo por ahí, y eso es lo que ocurre en NFL, pero dice que bueno, como yo sé, sí, yo estuve también, he trabajado muchísimos años no a su nivel, pero en rugby, que no, aquí en rugby no se puede huir. So in rugby, because it's a continuous game that doesn't stop, you have to make sure you're always moving north. And that means that you have to entertain contact if you can't get into space, which just makes it almost go against human intuition because you're looking for contact at times. Vale, dice que no, en este caso una cosa diferente es que claro, como ya no puedes ir contra esa naturaleza de huir porque vas todo el rato hacia el norte, es decir, vas hacia adelante, entonces en muchísimas ocasiones tú estás incluso hasta buscando ese contacto, ¿vale? Y choca con esa naturaleza de la evasión. And so that's where they say usually it's a specific type of person that likes to play rugby. There's a specific mindset that is required to be good at it because contact is such a huge part of the game. Y dice que bueno, que por eso hay una mentalidad especial, tienes que tener una cabeza diferente cuando juegas al rugby porque el contacto forma parte intrínseco del juego. At the same time, David, we have to help players to understand that the goal is on the attacking side not to get hit, that we are trying to find the space. And so sometimes teaching people to look for the space versus the person is very important on the attacking side of the ball.
Vale, y una de las cosas que él quiere hacer entender a la gente es que nosotros a los jugadores no les enseñamos a buscar a la persona, sino a buscar el espacio, ¿vale? Y esa es una de las grandes diferencias, que aunque ese contacto se produce sobre la persona en la zona del ataque, lo que se está buscando es el espacio, y esa es la característica principal. And this is where I think rugby can learn a few things from American football and some of the skill players. And even though sometimes they're moving laterally, if they do it to find a bigger hole to go north, if the net outcome is more meters gained, that's still a positive outcome. Vale, dice que estas son unas cosas, por ejemplo, que el rugby puede aprender del fútbol americano, que aunque ellos, en rugby no se suele decir lo de correr lateral no estaba bien visto, pero bueno, que dice que si correr lateralmente sirve para encontrar un hueco en la defensa, para avanzar hacia adelante, ir hacia el norte, ¿vale? Eso puede tener un impacto muy, muy positivo y eso genera un impacto muy, muy positivo en el ataque. But to develop that, a team must make a conscious decision to empower their players to do that. Many coaches are nervous that if a player moves this way or even slightly back, that they're going to lose ground. And so we will never develop that skill until we focus on it and back the players to execute. Vale, dice que bueno, que eso genera un poco de contrariedad en los entrenadores, porque hay muchos entrenadores que no quieren que ocurra eso, porque incluso al correr lateral un poquito hacia atrás, pues claro, te pueden golpear, ir al suelo y por lo tanto eso no lo quieren enseñar de una manera lógica, por así decirlo. So if you look at a team like how Japan plays and how the All Blacks play, they're very dynamic. They're not predictable at all. And they go to wherever the space is. And I think that's the future of where rugby is moving. It's going to be more movement speed based. Even when they run laterally or even slightly back, they go searching for the space. Exactly. And as long as they're successful, I think as a coach, we must support them to continue to use that creativity. Vale, dice que, por ejemplo, si nosotros vemos a equipos como Japón o All Blacks, veremos que son muy dinámicos, con unos principios de juegos muy dinámicos y es hacia dónde va ese juego. Claro, yo le he preguntado. Entonces, claro, aunque ellos a veces se muevan lateralmente o incluso hacia atrás, y él ha dicho que sí, que nosotros no podemos coartar esa creatividad del jugador en búsqueda del espacio, es más, la tenemos que potenciar. Y es donde el fútbol americano en ese sentido es mucho más dinámico e impredecible por las opciones de movimiento. But let me be very clear, before that can be executed in competition, there needs to be a focused decision in training to develop that physical quality, that decision-making, and support players because they might fail and they're going to need to fail to learn how to do it successfully. Vale, dice que él quiere clarificar que, bueno, que antes de empezar a utilizar este tipo de pensamiento y de habilidades en la competición, lo que tiene que hacer es generarse esa decisión en el entrenamiento, porque ahí el jugador va a fallar y tiene que fallar para generar ese entorno de aprendizaje. Yeah. So that's an awesome idea because rugby doesn't like to run laterally, you know, so you are starting to create the multi-directional idea of the rugby and create the physical condition or physical qualities to support that multi-directional even when the idea is go north. Entonces le he preguntado que, entonces claro, está generando la idea de rugby multidireccional en vez de un rugby totalmente lineal, ir hacia adelante, porque ya es lo que he dicho, no gusta lo de correr lateralmente. Yeah. And again, we don't want players to make foolish decisions. And sometimes it makes sense to move to find the space and other times it doesn't. But from a training perspective, we're trying to create what we call the attacking toolbox. Give our players as many tools as possible to navigate space. Vale, a ver, nosotros no queremos que los jugadores hagan decisiones tontas, ¿vale? Incluso aunque el objetivo sea generar el espacio, las decisiones tienen que tener lógica. Pero lo que él busca es generar la caja de herramientas del ataque, es decir, facilitar al deportista opciones para que luego él tenga esa creatividad y puedan ser manifestadas en el juego. Nosotros hacemos que el jugador tenga su propia caja de herramientas y que sea capaz de utilizarla. And I do think that this is a big role for strength conditioning because the rugby coaches are obviously working on the technical, tactical side of the game, but within the context of speed and agility, the strength conditioning coach can be developing a lot of the footwork
on the attacking and the defensive side to do what we're talking about. Vale, entonces es ahí donde el papel del entrenador de fuerza y acondicionamiento, el strength and conditioning coach, a diferencia del coach que se dedica a la parte técnico-táctica, tiene mucho que decir, porque a través del desarrollo de la velocidad y de la fuerza puede generar ese fútbol, ¿no? Esa opción de movimiento de los pies, esas opciones de trabajo, que es ese toolbox, esa caja de herramientas que va a disponer el jugador. Yeah, that's great. So one side of the coin, yeah, rugby, but the second side of the coin, and I think the most knowing part of Nick Winkelman is coaching, cueing, and communications, because your thesis, your PhD, was about how to improve 40 yards dash with communication. I remember, y te lo he preguntado, bueno, la primera parte de la moneda es ese trabajo con el rugby, donde nos he explicado las principales diferencias y cómo se ha adaptado. Pero es que la segunda parte es el Nick Winkelman conocido por el coaching y la comunicación, porque su tesis fue cómo mejorar la prueba de las 40 yardas a través de la comunicación. That's huge, that's great. So, throughout communication, we can improve an athlete. A través de la comunicación podemos mejorar a un atleta. Yeah, most certainly. I mean, for those listening, think about the amount of times you've given a cue and it caused the light bulb moment. But also how many times you've given a cue and people kind of look at you like, what do you mean? Yeah. And so communication is how we translate the program into the person. Oh, wow, that's a great idea. Translate your program to a person. Digo que ha dicho un par de ideas increíbles. Dice que, fíjate, aquellos que no suelen escuchar, muchas veces cuando les das una idea parece como que se les ha encendido la bombilla, ¿no? He hecho el gesto de encender la lámpara. Pero que muchas veces también les das una indicación a alguien y te mira ahí como con cara rara, como diciendo, no es la idea, ¿vale? Y la gran idea que dice es que la comunicación es la manera que trasladamos el programa a la persona. Absolutely. And, so for me, I learned very young, luckily, that while we study a lot of what to coach, we spend very little time on how to coach it. Dice que, bueno, que desde su perspectiva, ¿no? en sus años, pasaba muchísimo tiempo aprendiendo a qué enseñar, ¿no? Y pasando muy poquito tiempo en cómo enseñarlo. And so, for example, if we are teaching someone to sprint, we can say, okay, you need more hip extension or you need more dorsiflexion. We can say those things. Vale, dice, por ejemplo, si nosotros queremos trabajar la velocidad con un jugador, podemos decir, vale, ¿necesitas más extensión de cadera o necesitas más de flexión? Podemos decirlo. So that tells the athlete what is wrong, but it doesn't necessarily help them come up with a solution of how to fix it. Vale, dice, eso le puede decir al atleta que necesita, está genial, pero no le da la solución para arreglarlo. But if I say, I want you to imagine that there is a rattlesnake right behind your foot. I need you to get off the line before you get bit. That gives them the emotion, the feel to create that extension, to create that push. Vale, dice, pero ahora imagínate que te digo, tienes una serpiente de cascabel detrás tuyo, ¿vale? Tienes que salir de ahí rápido antes de que te muerda. Entonces, de eso le da la emoción de sentir, esa sensación de, ostras, tengo que salir de aquí, es lo que le da la capacidad de crear esa mayor extensión de cadera. So I think the key mistake many coaches make is that they describe what is wrong with the movement and they confuse that with cueing the movement from an athlete perspective. Vale, entonces dice que uno de los principales errores que el entrenador comete es que ellos describen qué es lo que está mal en el entrenamiento, pero que no lo comunican de la manera en la que luego va a generar esa opción. And so the job of a coach isn't necessarily to tell the athlete how to move every one of their joints. The job of a coach is to work with the athlete to find the focus, to find the intention that allows the body to solve the movement problem on its own.
Vale, y lo que él dice es que la labor del entrenador no es decirle al atleta cómo debe mover cada una de sus articulaciones. Lo que tiene que hacer es focalizarle para que el cuerpo encuentre las soluciones, ¿vale? En el idioma en el que el cuerpo entiende. So if you're teaching a jump and you notice that your athlete, again, is not getting enough hip extension, if you simply tell them to extend their hip, how are they also going to focus on performing the whole jump if they're just thinking about the hip? Ok, dice que, por ejemplo, otra cosa importante, si nosotros le estamos enseñando a saltar o estamos trabajando un salto y tú le dices que al atleta se focalice en extender la cadera, ¿cómo quieres que haga el salto de manera más potente si él está pensando de manera consciente en extender la cadera? But if I tell you, I need you to explode off the ground and get as long as you can in the air. So explode off the ground, get as long as you can in the air. That cue, hiding inside of it, is hip extension, but it still puts the idea of the whole movement inside the athlete's mind. Vale, pero si en vez de decirte que extiendas la cadera, te digo, mira, quiero que explotes, salgas desde el suelo disparado y te alargues todo lo que puedas, eso lo que hace es generar la idea dentro del cerebro de la atleta, dentro del cuerpo, de la extensión de cadera, pero sin olvidar la parte de la potencia del salto. So as a coach, we, in an academic, we call this difference internal cues about joints or muscles inside the body, or external cues around the environment or the outcome. That's the difference we're discussing here. Vale, entonces, en términos académicos, lo que estamos hablando es la diferencia entre cueing interno, que es a partir de articulaciones, músculos, a cueing externo, ¿vale? Indicaciones externas, que es a través del cuerpo, ¿no? Lo que tendría que hacer el cuerpo. And so I've been now studying this and applying it for over 10 years. And at this point, there's 160 plus papers showing that external cues are better for performance and learning of movement. Vale, dice que bueno, él empezó a trabajar este tipo de indicaciones, a estudiarlos hace más de 10 años y ahora actualmente hay más de 160 artículos que dicen que el cueing externo, las indicaciones a través de ese movimiento global, ¿vale? Son mejores para la mejora del rendimiento y el aprendizaje de los patrones de movimiento. Now, many coaches say, well, hold on. Are you saying I can't use internal language? That's a key question people will ask me. Vale, y una de las preguntas que le está diciendo es, para un momento, ¿significa que no puedo utilizar ningún tipo de cueing interno? And what I say is, no, you can use internal language, but you need to use it in a very specific way. Vale, dice, no, lo puedes utilizar, pero de una manera muy específica. So, David, if I was working with you and I noticed a movement error, in our discussion, let's say it's a bench press, I might say, your elbows are coming too close to your sides. I might say that. Vale, dice, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando juntos y vamos a hacer un bench press, un press de banca, yo te podría decir, oye, tus codos están demasiado juntos. And maybe I believe you're doing that because of the way the bar is moving. You're moving the bar towards your chest, or you're moving the bar towards your belly button, and that's causing your elbows to come in. Vale, dice que yo puedo suponer que esto ocurre por cómo estás moviendo la barra. Tú mueves la barra a tu pecho, o puedes mover la barra hacia tu ombliguillo y es por eso que los codos adoptan un posicionamiento diferente. So now that I've described the problem, your elbows are going in and I want to keep them out, I would then say, to fix that, here's what I want you to focus on. Vale, entonces, si yo lo que quiero es que tus codos como van muy hacia adentro, quiero que vayan más hacia afuera, ¿vale? Es como yo te diría que trabajaras para solucionarlo. And so I'll give 3 examples of cues, external cues, one might be able to use. Vale, y te voy a dar ahora 3 ejemplos externos, ¿vale? De cueing externo que podrían ser útiles. Okay. The first would be focus on driving the barbell up through the ceiling. Vale, la primera es que te diría, focalízate en mover de la barra hacia el techo. Second one might be focus on driving the barbell away from the bench.
Vale, la otra te diría, céntrate en sacar la barra lejos del banco, lo más lejos del banco. Third one, I could put a picture in your mind. And I could say, I want you to imagine there is a wall right in front of the plates on the barbell. Drive those plates up the wall, almost like they're rolling up it. Vale, entonces te puedo decir, imagínate que hay una pared delante de los discos, ¿vale? Entonces te podría decir, lleva la barra justo como si los discos estuvieran resbalando, ¿vale? Es como si quisiéramos mantener esa línea recta. So in the case of the first two, I'm trying to draw your attention to the bar and the speed of movement on the bar, hoping that that helps with a more vertical path and thus less likelihood of the elbows caving in. Vale, los dos primeros tienen la característica que te van a focalizar en la velocidad con la que tú mueves la barra, esperando que sea un trayecto mucho más recto y que evite que tus codos se metan hacia adentro. In the third example, I'm using a mental constraint, an analogy, by having you imagine the wall. Because if the wall was actually there, you would be forced to drive the barbell straight up, again, changing that elbow position. Vale, pero en el tercero lo que estoy utilizando es un constraint mental, una analogía, porque tienes que ver realmente que si la pared estuviera ahí delante, tú tendrías que mover de una manera más recta y no meterías los codos hacia adentro. So we could provide a similar example for every single movement and every single error out there. Vale, y podríamos utilizar el mismo ejemplo para cualquier movimiento, para cualquier error que se produzca. So to summarize, I put all of this in my new book, The Language of Coaching, what I call the coaching communication loop. And internal language is used to describe a movement or a movement error, and external cues and analogies are used to cue the movement, to set the intention. Vale, entonces esto que lo vemos en su libro, en el lenguaje del coaching, que ya está, ya podéis empezar a hacer la preventa, ¿vale? La precompra, él describe lo que se llama el coaching communication loop, ¿no? El ciclo de coaching comunicación, en el que el cueing interno se utiliza para describir el error y el cueing externo para generar la solución a través del propio cuerpo. And just to help the listeners understand this from their own experience, I want everyone to recall or remember their favorite coach or their favorite teacher of all time. Vale, lo que quiero que hagáis ahora, todos los que nos estáis escuchando, es que recordéis a vuestro profesor o vuestro entrenador favorito de vuestra vida. If you think back to that person, I'm going to bet you don't remember what they did, but you will remember how they did it and how it made you feel. Vale, y dice que se apuesta con todos vosotros a que no sabéis lo que hacíais, no recordabais exactamente lo que hacía, pero sí recordabais cómo sentíais cuando estabais que hacer y cómo lo hacía. I would argue that while I'm sure they challenged you, you did not feel that learning was difficult. Learning was fun, and they connected to you as a person. Vale, entonces lo que él dice es que encontraremos, y te apuesta que te encontrarás, que el aprendizaje no era difícil con ellos, sino que el aprendizaje era divertido y además conectaba contigo como persona. And when we investigate that, I think the best coaches and teachers are storytellers. They put pictures in our mind to make what we are learning easier and more accessible. Vale, y dice que al final lo que nos estamos dando cuenta es que los mejores profesores son contadores de historia. Lo que hacen es meter imágenes en tu cerebro y es más fácil para ti que aprendas. And ultimately, that's what I'm trying to promote with sharing the coaching communication loop and the different forms of cueing. How can we help coaches of all types, of all levels, become better storytellers so their athletes can become better learners? Vale, y lo que le dice es que eso es lo que está tratando de promover o que está tratando de difundir es la utilización de ese Coach Communication Loop, ese ciclo de Coach Comunicación para ser mejores contadores de historias a cualquier nivel, ¿vale? Y por eso generar mejores entornos de aprendizaje. So, Nick, but there could be one risk because if you start to telling a story, for example, okay, imagine that you are in a car and go into a highway and the speed and yeah. So there is a dosage, no? An amount
of external cue. Le he dicho que, claro, que puede haber un problema con esto. Y es que si nos ponemos a contar una historia, pues mira, quiero que te imagines que vas en un coche, en una autopista, y claro, vas por aquí. Entonces le he preguntado, pero tiene que haber una dosis, una cantidad de external cue, de cue externo. Yes. Where the amount of information we give a person, as you note, David, is critical. Vale, la cantidad de información que le damos a una persona es crítica. Within the cue, which again is the last idea we put in their head before they move, we want to keep our cues to one thing, the one big thing. Vale, y tienes que tener en cuenta que, claro, un cueing, una indicación, es la última idea que le metemos en la cabeza antes de que se mueva. Por lo tanto, tienes que ser la gran idea. So let's go back to our sprint example to show how a cue can be one thing, but might evolve from a longer story to a very short idea that helps the movement. Vale, vamos a volver a la parte del sprinter, ¿vale? Que os acordáis lo de la serpiente y demás. Vamos a ver cómo desde una gran historia, que pueda ser todo lo de la serpiente, vamos a entrar en una idea muy corta, pero muy potente. So from a sprinting perspective, I could give a very traditional external cue, like explode off the ground or push the ground away. Short, sharp, and gives a little bit of energy to the athlete before they move. Vale, entonces puedo irme en el término tradicional de cueing, en el sprint es empuja al suelo fuerte, con potencia y con rapidez, ¿vale? Y esa sería la forma tradicional, ¿vale? And while explode off the ground or push off the ground is better, in my opinion, to focus on than extending the hip, it's not that interesting to think about, especially if you're coaching someone every day. Vale, dice que aunque por supuesto que el coach, la indicación de empuja al suelo potente es una indicación buena para la extensión, no es tanto bien utilizada o no genera tantos beneficios para el entrenador en el día a día. So now, David, if I'm working with you and I get right in your face and say, okay, on this next repetition, vale, ahora volvamos al ejemplo. En lo que estamos trabajando los dos, yo me voy a centrar contigo y te voy a coger y voy a decir, venga, a la siguiente repetición, te miro a los ojos y te digo, venga, focalízate en esto en la siguiente repetición. I want you to literally imagine that I put a poisonous snake 2 feet behind you that's about to strike your ankle. Vale, dice, pero ahora quiero que te focalices claramente en que 2 metros detrás tuyo hay una serpiente de cascabel que te va a morder el tobillo. Okay. Now, that's not a very long story. That's a very short story to put a quick visual and bum, bum, bum emotion in the body. Vale, dice que no es una indicación, una historia muy larga, es una muy cortita, pero que te hace una analogía visual y además te mete emoción, ¿no? Es decir, la sensación de, pensad todos en la sensación de que tenéis una serpiente ahí que os va a morder. Now, I need to come up with a way to trigger that emotion, to trigger that feeling with a very short phrase, because I can't retell that story every time. Vale, dice, ahora de esa manera yo tengo que ver cómo, claro, para generar la emoción todo el rato no puedo estar contando la misma historia de la serpiente, entonces tengo que ver cómo genero una pildorita, algo que dispare esa emoción. So now what I say is beat the bite. Beat the bite, meaning get off the line before the thing bites you. Beat the bite. And that gives the energy and the external cue, but the memory of the story. Vale, y entonces si yo te digo, vence al mordisco, ¿vale? Claro, lo que te está haciendo a ti, lo que estamos tratando es, si tú me dices vence al mordisco, lo que va a venir es la emoción de esa explosión, de esa generación de potencia y de ese movimiento rápido a la cabeza. Okay. Now, so obviously I'm speaking in English and I'm using English words that rhyme. If we were speaking in Spanish, we would come up possibly with other short phrases that use rhyme or rhythm to make it memorable. Vale, dice que, claro, él está utilizando palabras que generen un ritmo, beat the bite, ¿vale? Que generan un ritmo, pero en español, si fuéramos a utilizar eso, tendríamos que generar esas mismas analogías a través de pequeñas frases o palabras, ¿no? So our stories can be very, very short. They just need to put a picture in the mind. But the key is that they convey one major thing, one major focus point. Like
the address you put in a GPS. You don't put in 2 addresses. You put in 1 address in your GPS in your car. We put 1 focus point in the mind of the athlete before they move. Vale, pues con todo este resumen del trabajo de las historias, cortas historias, palabras rítmicas, ideas que le metemos, lo que le hacemos es focalizarle en una sola cosa. Igual que en un GPS tú pones una sola dirección y no pones 2 direcciones, queremos que la persona se focalice en una gran idea. So oftentimes as coaches, we have a desire, and it comes from a good place, to teach and tell and teach and tell. But one moment to the next, when we are moving, we can only focus on one major thing at a time. Vale, pues una de las cosas que los entrenadores hacen es hablar y enseñar, hablar y corregir, hablar y enseñar, hablar y corregir, pero tenemos que tener en cuenta que los atletas lo único que van a hacer es focalizarse en una sola cosa, ¿vale? Cada vez. And so again, that's why in my book, I talk about the coaching communication loop. It provides very simple principles for coaches to put the right communication in the right places in the right amounts. Vale, dice que bueno, que en el libro cuando habla del Coach Communication Loop, el ciclo de comunicación, pues habla de cuánto, cómo, en qué manera, con cuánta cantidad de hacerlo. Yeah. So, let's talk about the correction, because you are talking about coaching and cueing and focusing, but we need to correct. And we say, okay, sometimes cueing, external cueing, internal cueing is not working, man. So, what's next step? Le he dicho que, vale, ahora hablemos de las correcciones. No solo de las indicaciones, a veces también tenemos que corregir, ¿vale? Porque a veces los cueing internos y los cueing externos no funcionan. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Well, David, what you're identifying here is critical, and that is you have to know what to coach before you can figure out how to coach it. Ok, dice, aquí lo que estás diciendo, David, lo que estás sacando arriba es muy crítico. Tienes que identificar primero qué coachear, ¿vale? Antes de cómo coachearlo. So, for example, if, again, we're teaching someone how to sprint or any movement, if they lack strength or they lack mobility, and that's their key problem, no verbal cue is going to correct that in the moment. They're going to have to spend time working on those qualities in the gym. Vale, dice que, bueno, si volvemos otra vez al ejemplo del sprint o de cualquier movimiento, si lo que tienen es un fallo de fuerza o tienen un fallo de movilidad, ninguna indicación verbal lo va a corregir. Tienen que pasar más tiempo dentro del gimnasio. Stuart McMillan from Altus has a very nice quote about this. He says, you cannot fix a mechanical problem with a technical cue. Vale, dice Stuart McMillan, que es de Altis, le hicimos una entrevista también, lo podéis ver en el canal exactamente igual, ¿vale? Dice, no puedes corregir un problema mecánico con una indicación técnica. But if, David, we've identified that the problem we are dealing with is one that's technical or one that has to do with coordination, then there are 2 primary strategies coaches can use to make corrections in real time. Vale, dice, pero si tenemos muy claro que el problema es un problema técnico, es un problema de coordinación, hay 2 cosas, 2 principios que un coach puede seguir para generar correcciones en cualquier momento. And I think the simplest way to think of these is you have verbal strategies. That's what we've been talking about with the cueing. But you also have non-verbal strategies in the case of how you design your drills or your constraints. Vale, dice que, claro, las 2 formas son, por un lado, cómo utilizas tu capacidad de comunicación verbal, que es ya lo que hemos hablado durante los cueing interno y cueing externo, pero también la segunda opción es cómo generas los drills, sobre todo cómo utilizas los constraints, las restricciones o los constreñimientos. So let's walk through an example now. We have our same sprinter. We've worked with them on their acceleration. Now they're at full speed, and now we're working on their maximal velocity. Vale, vamos a ir otra vez a un ejemplo de un sprinter que estamos trabajando con su máxima velocidad, ¿vale? Porque ya hemos trabajado su aceleración inicial, ¿vale? Ahora vamos a ir al resto de lo que sería el trabajo de sprint. And let's say now you as a coach, you know that you've done all their screens. They're strong enough. They're mobile enough. But you notice there's an asymmetry in their left and right leg when they run.
Vale, dice que, bueno, que le estás evaluando y dices, vale, sí tiene potencia, sí tiene capacidad, pero lo que ves es que hay una simetría entre su pierna izquierda y su pierna derecha. And let's say that asymmetry is you see that they flex their left hip more than their right hip. And you're trying to figure out a way to get their right hip to come a little bit higher because you know that will help with their speed and the safety of that hamstring. Vale, dice, vale, entonces lo que ves que esa simetría se manifiesta en que una cadera se flexiona más que la otra. Entonces lo que quieres es que la otra cadera se flexione, que sube mucho más en la rodilla, porque va a ser mucho mejor para su potencia y la salud de tus isquiotibiales. Okay, so let's go through how both verbal and nonverbal strategies can be used here. Vale, vamos a ver cómo una estrategia verbal y no verbal puede ser utilizada. So one such strategy comes from a gentleman who's become very popular in rugby and athletics named Franz Bosch. Vale, hay una persona, un autor, que se ha convertido muy famoso, que es Franz Bosch, a través del rugby y el desarrollo de esas habilidades. And so one such drill that he has is he has players run at maximal velocity while holding a wooden dowel behind their head, just like you would a squat bar. Vale, dice que una de las cosas que él suele hacer con sus atletas es que les hace correr con una bolsa de agua, una water bag detrás, con una sandbag, como si llevaran la barra puesta de una sentadilla. Now, what this allows the person to do is still run with maximal intent as if they're trying to run at maximal speed. Vale, esto lo que le hace al atleta es que tenga que correr con máxima intensidad, ¿vale? Porque el ejercicio en sí ya es intenso, pero también manteniendo su máxima velocidad. But by taking the arms away, the arms can't balance out the asymmetries that are possibly present in the lower body or the trunk, which makes those errors more self-aware for the person. Vale, pero lo que estamos haciendo es que, claro, como quitamos a los brazos, porque los brazos tienen que estar sujetando la bolsa de agua, ¿vale? Hacemos a los errores que ocurran en las piernas mucho más conscientes, porque los brazos no pueden contrabalancear, no pueden compensar. So by taking away the arms, the trunk has to work harder to stabilize. Pero entonces, claro, quitando los brazos, la parte de arriba del tronco el tronco tiene que trabajar mucho más duro para estabilizar. That increased stability is going to assist the athletes in bringing their leg up because the hip flexor is attached to the trunk. Vale, dice que ese aumento de la estabilidad que generamos lo que va a hacer es atacar a esa simetría. ¿Por qué? Porque le va a permitir generar una mayor flexión por la musculatura que está anclada en la columna vertebral y los músculos, los flexores principales. At the same time, we've all heard the athletes say, I know what you want me to do, I just can't feel it, or I just don't know how to do it. Vale, entonces es cuando nos dirá el atleta muchas veces, sé lo que quieres de mí, lo que pasa que no sé muchas veces cómo hacerlo. So in the case of getting rid of the arms, I will start to feel that asymmetry so much more, which gives me then the opportunity to naturally self-correct as a child might self-correct when they're learning how to ride a bike. Vale, dice que claro, como me quitas los brazos, lo que ya estoy sintiendo es esa simetría. Por lo tanto, me estás dando la oportunidad a yo corregirme autónomamente, igual que su hijo, cuando aprende a montar en bicicleta, se autocorrige también. Okay. Now, that's our nonverbal strategy. And for some people that will work, but for many, it's not going to be enough, or it's just not going to resonate with them and not work at all. Vale, dice que esa es una estrategia no verbal, pero que a lo mejor no funciona con todo el mundo. So verbally then, I could use the dowel or not use the dowel, but I could add in a verbal cue to help assist the athlete. Vale, pero ahora puedo coger y añadir un cue verbal para asistir al atleta y ayudarle. Okay. And the cue that I would use in this case would either relate to running up a hill or running upstairs. Vale, entonces el cue que yo ahora voy a intentar utilizar es que se imagine corriendo, subiendo una ladera o subiendo escaleras. So let's use the stairs. I could ask the athlete, if you're sprinting up a big set of stairs, okay, and you don't lift your leg high enough,
what's going to happen? That would be the Vale, question I ask. vale. Entonces le voy a preguntar, vale, imagínate que te tienes que subir unas escaleras de un edificio. ¿Qué ocurre si no subes la rodilla lo suficiente? Well, they're going to say, well, I'm going to clip the stair and I'm going to fall forward, likely hitting my face. Vale, va a decir, coño, pues que me voy a tropezar con las escaleras y me voy a caer para adelante y me voy a golpear en la cara. Okay. And I would say, exactly. Because you're running upstairs, you have this fight or flight sense. I've got to drive my leg up. Vale, dice, claro, como hay esa sensación de peligro que te vas a caer, tú lo que tienes es el fight or flight, ¿no? El lucha o corre, esa sensación, entonces, por lo tanto, produces esa flexión de cadera. So what I would say to them, again, they could be using the dowel or not, it doesn't matter. Right as they get to 20 meters, I'm going to yell the words, climb the stairs. Vale, dice que una vez, entonces, que ya ha pasado esos 20 metros, donde ya el cuerpo ha adoptado la posición de máxima velocidad, yo voy a utilizar las frases, sube las escaleras. And here's the cool thing. I'm not telling them to flex their hip. I'm asking them to imagine the circumstance of being on stairs, which by the nature of that is going to cause them to bring their hip up. Vale, y entonces es donde viene lo curioso. Yo no les estoy diciendo a ellos, flexiona la cadera. Lo único que les estoy poniendo es situación, emoción de que estén en las escaleras y que vean que cuanto más flexionan las escaleras, más rápido las pueden subir y por lo tanto les traigo esa emoción y ese sentimiento a la cabeza, esa sensación a la cabeza y que genere la flexión de la cadera y las rodillas. So here's the cool thing, David. When I use the dowel, that's a physical constraint in the literal environment. Vale, si yo utilizo la bolsa o la pica o lo que tenga, es un constraint físico, ¿vale? Es una restricción física. But when I use the stairs, it is a mental constraint that is figurative. Vale, pero si utilizo la analogía, si utilizo la indicación verbal, lo que voy a generar es un constraint mental, una restricción mental que se tiene que imaginar. But they both serve to change how I focus and thus how my body moves to achieve that focus. Vale, pero que si utilizo los dos, podemos ver cómo los dos trabajan en un solo objetivo, que es mejorar la capacidad de enfocarse en esa asimetría, ¿vale? Que estamos con la flexión de cadera y ser cada vez más eficiente y generar las correcciones. So the key summary is one is not better than the other. Great coaches need to have both of those tools, sometimes in combination, in their toolbox. Vale, y aquí es lo que viene lo gracioso, que incluso cuando podamos decir que a lo mejor no es uno mejor que otro o perder el tiempo en decir cuál es mejor, todo entrenador en su caja de herramientas debe aprender a utilizar los dos en combinación. And the key thing in both of those cases is the change I'm trying to make is highly specific, yet I am not utilizing highly technical language to make the change. Vale, dice que aquí otra de las cosas divertidas es que aunque el cambio que quiero hacer es un cambio muy específico, la asimetría, la flexión de cadera, no estoy utilizando palabras excesivamente técnicas ni tecnologías excesivamente técnicas. The second I have to ask you to focus on the micro of the movement, you will lose the ability to execute the macro of the movement. Vale, y dice que si yo te digo que te focalices en la parte micro del movimiento, vas a perder la capacidad de generar movimiento a nivel macro. So the key as a coach is to learn how to hide technical information inside short phrases that put pictures in the minds of the athlete. Vale, y aquí la clave para el entrenador es cómo coger información técnica puesta en pequeñas frases o palabras concretas que meta imágenes dentro de la cabeza del atleta. This is what great coaches do. They make the complex simple, and simply in doing that, allow you to work hard, not try to work hard at learning or understanding. Vale, dice que eso es lo que generan los buenos entrenadores, que hacen lo complejo simple y no generan que generan grandes resultados desde partes muy pequeñas o comunicaciones muy pequeñas porque te hacen entenderlo de manera sencilla. As I said the other day on social media, you have to ask yourself this question. Is the athlete struggling to understand or are you struggling to teach? Vale, dice que el otro día lo puso en un tuit. A ver, ¿el atleta se está peleando o se está desequilibrando por entender o tú te estás peleando o desequilibrando por hacerte enseñar? ¿Vale? O no te entiende o tú no te explicas.
The whole idea behind my book is to learn how to speak the athlete's language and the language of their movement. Vale, la idea que está detrás de ese libro es que cómo hablarle al atleta, el lenguaje del atleta en el lenguaje del movimiento. Well, that's a great idea, man. So your book is already released. We are waiting it in Spain, so I'm very excited to read it and give some ideas. You have give us great ideas and great tools for communication and coaching. Thank you, Nick, for this time. It's grateful, man, to see you again. Yes, likewise. David, it's an honor. You bring so much joy with everything you do and that big smile of yours. So keep up the great work. Okay, Nick. See you later. See you. Hope I will see you in Ireland with Edward Coughlin. Yes. Okay. Beautiful. So awesome. See you next time. Bye-bye. Ciao.